bienvenidos. Continuamos con los contenidos de la clase de seguridad informática. Gracias por acompañarnos y espero saquen el mejor provecho de todo esto. Continuaremos con los contenidos del segundo parcial de la clase de seguridad informática. En esta ocasión hablaremos sobre lo que son las buenas prácticas. Cuando nosotros planteamos el hecho de platicar sobre buenas prácticas, hacemos referencia a la implementación de políticas y procedimientos. Pero ¿de dónde viene el concepto de buenas prácticas? El concepto de buenas prácticas viene de la implementación de la seguridad proactiva, la cual se centra en la administración a través de un ciclo o círculo de calidad de todas las normativas, políticas y procedimientos que utilizamos dentro de nuestras empresas. A todo esto se le denomina buenas prácticas y se centran para su implementación en el concepto de interpretación de la norma, el cual se encarga de unir tanto el contexto de desarrollo o funcionalidad de nuestra empresa con las políticas dictadas a través de los estándares. Es a través de esta interpretación de la norma que nosotros podemos crear nuestros planes de contingencia y nuestros planes de continuidad de negocios. Comencemos platicando un poco respecto de lo que son las mejores prácticas. Cuando nosotros hablamos del concepto de mejores prácticas, nos referimos a un conjunto de recomendaciones que generalmente proporcionan un nivel de seguridad apropiado. ¿De dónde vienen estas recomendaciones? Vienen de la experiencia de muchos ingenieros que han ocupado cargos de seguridad informática en empresas durante largo tiempo. La idea de esto es ir acumulando a través de una base de datos todo el conocimiento adquirido sobre este campo, el cual es proporcionado o estandarizado en documentos que nos sirven como guía para la implementación de normativas, procedimientos y políticas dentro de nuestra institución, las cuales nos ayudan a proteger los activos de nuestra empresa. Ahora bien, estas prácticas deben de ser utilizadas en combinación con una evaluación de riesgos para identificar medidas que deberían estar implementadas pero que no lo están, o medidas que se encuentran en su lugar pero son ineficientes. En el parcial pasado aprendimos un poco sobre la evaluación de riesgos, el hecho de cuantificar el valor de la información o activos dentro de nuestra empresa a nivel de informática, así como algunos conceptos que retomaremos dentro de este parcial, como cuáles: amenazas, riesgos, activos y, por supuesto, vulnerabilidades. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la seguridad, sobre todo la seguridad informática, debemos de entender que la misma no se centra únicamente en la protección de equipos, sino que existen una serie de procedimientos o procesos a nivel administrativo de los cuales requerimos para que la misma sea totalmente funcional dentro de nuestra empresa. Y es en este punto en donde nosotros debemos de contemplar qué políticas y procedimientos implementamos dentro de nuestra empresa, con qué recursos contamos dentro de nuestra empresa, cómo asignamos responsabilidades para el uso de estos recursos, cómo establecemos los planes de capacitación o educación de nuestros empleados en estas medidas o en la tecnología que utilicemos, cuáles serán los planes de contingencia a los cuales nos abocaremos cuando ocurra algún tipo de incidente y cuáles son los planes para la elaboración de un proyecto de seguridad informática. Todos estos pasos a nivel de seguridad proactiva son básicos. Recuerden, debemos de pensar en qué es lo que haremos, cómo lo haremos, dónde lo haremos y con qué lo haremos antes de que ocurra un incidente. Es mejor estar preparado. Muy bien, platicaremos un poco respecto de las políticas y procedimientos requeridas dentro de una empresa. Como mínimo, se recomienda que en toda empresa existan las siguientes políticas y procedimientos. Tenemos una lista de 4 políticas y 4 procedimientos básicos. El primero es la política de información. Esta nos dirá qué información es considerada confidencial, pública o de uso privilegiado. Las políticas de seguridad harán referencia tanto a la seguridad a nivel administrativo, técnico como físico. ¿Cuáles serán las políticas de uso del equipo? Por lo general orientadas al uso de computadoras e internet o cualquier otro recurso de la empresa. ¿Cuáles serán las políticas de respaldo? Estas deberán de definir qué, dónde, cuándo, cómo y de qué manera se realizarán los respaldos de la información.
Recuerden que las políticas nos establecen qué es lo que debemos de hacer, mas no nos dicen cómo hacerlo. Existen una serie de procedimientos que sí deben de quedar establecidos, tanto a nivel de qué como a nivel de cómo. Estos procedimientos son los procedimientos para la administración de usuarios, los cuales englobarán la forma en la que damos de alta o baja a los usuarios dentro de los sistemas, dónde, cuándo, cómo y cuál será el procedimiento. Los procedimientos para la administración del sistema, cuándo se harán los mantenimientos, de qué manera se harán los mantenimientos, a qué hora se harán los mantenimientos. Esto como ejemplo. Los procedimientos de respuesta a incidentes, de qué manera reaccionaremos ante un incidente ocurrido dentro de nuestro sistema de información o dentro de nuestra institución. Y por supuesto los procedimientos de administración de configuración de equipo. Hay que ver que la tecnología cambia muy rápidamente, por lo que muchas veces un desarrollo hecho a la medida tarda 10, 12 años en migrar a su siguiente versión, mientras que la tecnología sobre la cual da soporte cambia cada 3 o 4 años, por lo que debemos de estar conscientes del tipo de configuración que tendrá cada equipo. Hablemos un poco respecto a los recursos. Cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de la cantidad de dinero que podemos tener para la adquisición de equipo, o del tipo de equipo o calidad de equipo. También hablamos del personal. Hay que ver que dentro de la administración de proyectos existe 3 elementos básicos que sirven de límite para la eficiencia y calidad del proyecto. Estos son los tiempos, los recursos y los alcances. Debemos de tener esto en consideración. El personal asignado a cada una de las tareas también es importante. El dinero asignado a cada una de las tareas también es importante. Por lo que los recursos comprenden cada uno de estos elementos. Al hablar de seguridad administrativa, tenemos que tener o estar conscientes de 3 puntos básicos. Primero, cómo delimitamos responsabilidad o cómo delegamos responsabilidad. Muchos de nosotros estamos conscientes de que podemos crear perfiles. Sin embargo, no solamente de crear o establecer las políticas, también es de darle seguimiento. Debemos de establecer cuáles van a ser los castigos, por decirlo de alguna manera, o cuáles serán las sanciones aplicadas ante el incumplimiento de una de las políticas. Debemos de asegurarnos también de la capacitación adecuada para nuestros empleados o para nuestros colaboradores. La educación juega un papel primordial. Todo el mundo debe de conocer cuáles deben de ser las medidas preventivas, cuáles serán las medidas de implementación o implantación de la normativa de seguridad y, por supuesto, qué medidas de estímulo se darán para el cumplimiento de las mismas. De igual manera, debemos de tener presente los planes de contingencia. Estos deben de presentarnos los elementos de respuesta a incidentes. Deben de establecer cómo se realizarán los respaldos y archivado de los datos, así de cómo realizaremos la recuperación de estos datos o de estos respaldos en caso de algún desastre. Cuando hablamos de los planes de un proyecto de seguridad, consideramos los siguientes puntos. Primero, los planes de perfeccionamiento. Recordaremos que una de las frases de la seguridad informática es el hecho de que la seguridad es el juego del gato y el ratón. Esto nunca se detendrá. Por muy fuerte que sea la seguridad que implementemos dentro de nuestra empresa, siempre habrá alguien buscando la manera de poderla violentar. Por lo tanto, debemos de entrar en un proceso cíclico de perfeccionamiento. Planes de evaluación. ¿De qué manera realizaremos la evaluación de estas políticas implementadas? Planes de evaluación de vulnerabilidades. Recuerden que las vulnerabilidades son elementos propios de la empresa, son elementos intrínsecos. Por lo tanto, debemos de evaluarlas constantemente. Planes de auditoría. Recuerden que la auditoría lo que hace es medir la brecha entre la evaluación inicial, la implementación de las políticas y el punto en el cual se realiza la evaluación de auditoría. La idea de esta evaluación es precisamente identificar si las políticas han surgido el efecto y han reducido las vulnerabilidades o reducido las amenazas para reducir el riesgo. Planes de capacitación. Esto es muy importante. Debemos de mantener a nuestro personal alerta. No sabemos de qué manera se perpetrará el siguiente ataque, sobre todo con las nuevas tecnologías y el uso de ingeniería social.
Planes de evaluación de políticas. Esto tiene que ver con los elementos anteriores. Las políticas deben de ser evaluadas de manera constante para poder ponderar su viabilidad dentro de la empresa. Muy bien, aparte de la seguridad administrativa, debemos de considerar también la seguridad técnica. Esto hace referencia a todo el apoyo del cual nosotros hacemos parte para poder garantizar la seguridad dentro de la institución. ¿Cómo qué? Conectividad de red, la protección contra código malintencionado a través de la implementación de virus, la autenticación a través de diferentes métodos de 1, 2 o 3 factores, el monitoreo de los sistemas, para poder identificar cualquier tipo de violación o mal funcionamiento, la encriptación de la información, la reparación y corrección de los sistemas, los respaldos y recuperación de datos y sobre todo la seguridad física o de acceso a instalaciones. Estos elementos son sumamente importantes al hablar de la seguridad. ¿Por qué? Yo puedo garantizar, por ejemplo, que nadie ingrese a mi computadora a través de una contraseña robusta y de un software de encriptación o protección de datos. Pero ¿qué ocurre si yo coloco mi computadora en un lugar público, en donde cualquiera puede tener acceso a ella? De nada sirve que no puedan tener acceso a la data si pueden venir y destruir mi computadora físicamente o robar mi computadora físicamente y tampoco yo pueda tener acceso a ella. Por lo tanto, nunca debemos de olvidar la seguridad física al hablar de elementos de seguridad de información. La conectividad en redes. Cada día se vuelve más importante el acceso a Internet y el acceso a redes de datos. Podemos ver cómo el teletrabajo se ha vuelto bastante popular y prácticamente una necesidad hoy en día. Por lo tanto, debemos de evaluar qué tipo de conectividad estableceremos. Cómo vamos a manejar las conexiones permanentes a Internet o cómo vamos a manejar las conexiones eventuales. Conexiones eventuales, se preguntarán, por supuesto, a través del uso de contraseñas dinámicas, dispositivos de encriptación, módems de retromarcado o simples VPNs. Nosotros podemos acceder a redes de área local dentro de nuestra empresa a través de distintos tipos de redes de acceso a Internet desde cualquier parte del mundo a través de VPNs. Entonces, todos estos elementos deben de puntualizarse y considerarse cuando hablamos de conectividad en redes. Protección de código malintencionado. Aquí tiene que ver mucho con los famosos antivirus, pero no solamente son los antivirus los que entran dentro de esta categoría, también los IDS o sistemas de detección de intrusos. Cuando hablamos de código malintencionado, hablamos de una serie de archivos, programas o intentos de ingreso o acceso a nuestros sistemas de información, para los cuales debemos de contar con un sistema de monitoreo y detección temprana para evitar que los mismos penetren dentro de nuestros sistemas. Debemos de considerar todos y cada uno de estos elementos al momento de establecer nuestro sistema de gestión de seguridad informática. Los antivirus se pueden aplicar a través de PCs personales o PCs de trabajo a nivel de sistema de escritorio, a nivel de servidores y a nivel de correo electrónico. Nosotros podemos hacer el análisis de la información o de la data a través de diferentes puntos dentro de nuestra red o en diferentes momentos en el traslado de nuestra información. Los sistemas más robustos hacen uso de estos tres elementos de protección a nivel de servidor, a nivel de escritorio y a nivel de correo electrónico para poder garantizar la información y acceso a nuestros sistemas de información. Recuerden también que de nada sirve que nosotros tengamos antivirus si lo vamos a desconectar para la instalación de algún aplicativo o no tenemos la cultura de protección de sistemas de información y colocamos cualquier dispositivo de almacenamiento masivo dentro de nuestra computadora autorizando permisos de escritura o lectura dentro del sistema. Cuando hablamos de la autenticación, debemos de recordar también que se debe de incluir la combinación de tres elementos. Algo que una persona conozca, algo que una persona tenga o algo que una persona sea. Aquí entran en juego elementos de carácter biométrico, entran en juego tarjetas inteligentes o códigos y contraseñas. Si han de utilizarse contraseñas, los puntos siguientes son recomendados como mejores prácticas. Considerar la longitud de la contraseña. Entre más larga sea la contraseña, más difícil será de poder rebatirla a través de fuerza bruta. La frecuencia de cambio de la contraseña.
el historial de las contraseñas y el contenido de las contraseñas. Por contenido hacemos referencia a que se debe de utilizar tanto valores de mayúscula, minúscula, números, caracteres especiales para su combinación. Esto con la intención de volver más difícil el uso de herramientas de fuerza bruta o diccionarios para poder identificar las mismas. Dos elementos más importantes cuando hablamos de seguridad informática están relacionados directamente con el monitoreo. El primero tiene que ver con la auditoría, ya lo hemos mencionado antes. La auditoría consiste en el hecho de poder evaluar después de la implementación de políticas el cumplimiento de las mismas y si se ha disminuido la amenaza o la debilidad o vulnerabilidad dentro de nuestro sistema a través de la implementación de las mismas. Las auditorías deben de ser constantes y no deben de ser mal vistas. Deben de tener como objetivo poder identificar nuestras vulnerabilidades o debilidades y poderlas fortalecer. Estas auditorías deben de implementarse tanto a nivel de red como a nivel de sistemas y a nivel de accesos. Otro punto importante son los IDS, ya lo mencionábamos en los incisos anteriores, que son los sistemas de detección de intrusos. Los sistemas de detección de intrusos lo que hacen es establecer una línea base sobre la cual se van a monitorear los incidentes y cualquier variación estadística en función de esa línea base en los movimientos de cada uno de las terminales monitoreadas generaría una alerta o consideración de alerta temprana que le permitiría al administrador del sistema, al encargado de seguridad o al administrador de redes poder aislar automáticamente ese dispositivo y prevenir así cualquier ataque malicioso. Dentro de la seguridad física hay que recordar que no solamente consiste en el acceso, también hay que tener cuidado con la climatización, los sistemas de extinción de incendios y las fallas por suministro eléctrico. Todo esto está relacionado directamente con los ataques de denegación de servicio. Un ejemplo básico con esto es el sistema de extinción de incendios. Si nosotros tenemos un data center, no utilizaremos rociadores de agua dentro del mismo para extinguir incendios, ya que el agua ocasionaría daños irreparables dentro del equipo electrónico. Por lo tanto, el sistema de extinción de incendios tendría que ir orientado a la extracción de oxígeno para evitar la propagación del incendio o a través del uso de polvo químico que no dañe la electrónica del aparato previo a la ocurrencia del incendio. Muy bien. ¿En qué consiste o cuáles son los procesos para el aseguramiento de la información? Recuerden, todo esto se basa en un ciclo de calidad y comienza por una evaluación inicial. Ahora vamos a ir identificando cuáles son estos procesos. En primer lugar, vamos a definir que existen dos tipos de seguridad. La seguridad bajo un modelo reactivo, que es aquella que se orienta a reaccionar ante un incidente, y la seguridad proactiva, que es aquella que se orienta a reaccionar previo a la ocurrencia de un incidente. Aquí es donde nosotros justificamos el hecho de que cualquier cantidad de dinero invertida en seguridad no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Cuando hablamos del modelo reactivo, podemos ver que el costo total de la seguridad es igual al costo producto del incidente más el costo de las contramedidas. Esto dado que no vamos a permitir que vuelvan a tocarnos de la misma forma. Mientras que con el modelo proactivo, en vista de que las contramedidas se establecen previo a la ocurrencia del incidente, únicamente se invierte en el costo de las contramedidas, no en el costo del incidente. Sin embargo, este requiere un poquito más de trabajo y requiere un poquito más de esfuerzo por aquellas personas que lo generen, ya que deben de adelantarse a los incidentes. Y es aquí donde las buenas prácticas juegan un papel importante. Todo el proceso se centra en un círculo de calidad, en donde comenzamos con una evaluación de línea base. Esto nos va a dar una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos. En función de esa evaluación de línea base, establecemos una serie de políticas orientadas a reducir vulnerabilidades y a reducir amenazas. Esto con la intención de reducir el riesgo.
implementamos estas políticas dentro de nuestro ámbito laboral o dentro de nuestra empresa. Capacitamos al personal en el uso de estas políticas y una vez que hayamos cerrado o completado este ciclo, damos pie a una auditoría. Recuerden, la auditoría es quien se encarga de medir la brecha entre la evaluación inicial o línea base y el esfuerzo que realizamos para poder reducir el riesgo. La auditoría no es mala, simplemente nos ayuda a identificar cuáles son las debilidades que tiene nuestra empresa para contrarrestarlas e invertir en ellas para reducir nuestra amenaza. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Como primer punto, definir una evaluación. Esta nos dirá a dónde estamos y hacia dónde vamos. La idea es identificar amenazas y vulnerabilidades y saber qué es lo que debemos de cambiar y mejorar. Luego, elegimos el tipo de evaluación que vayamos a realizar. Puede ser una evaluación para medir la vulnerabilidad a nivel de sistema, puede ser una evaluación del riesgo a nivel de red, puede ser una auditoría como tal o puede hacerse a través de una prueba de penetración a los sistemas de información. Recuerden, un sistema es como una cadena y siempre se romperá por el eslabón más débil. Por lo tanto, debemos de contemplar evaluaciones en cada uno de los elementos que componen nuestro sistema de información. Y estas evaluaciones deben de presentarse desde diferentes puntos de vista, sea a nivel de infraestructura, a nivel de red, a nivel de personas o a nivel de sistemas. Una vez que pasamos por el proceso de evaluación es importante realizar entrevistas, así como hacíamos los análisis y sistemas para el desarrollo de nuevos aplicativos. Cuando nosotros realizamos un sistema de gestión de seguridad informática para una empresa, debemos de recopilar información y esto lo podemos hacer a través de entrevistas con empleados, revisión de documentos e inspección física de las instalaciones y equipos, con la intención de poder validar que los controles que implementaremos a través de la implementación de buenas prácticas son los apropiados. ¿Qué elementos debemos de examinar dentro de una evaluación común? Pues muy sencillo, la red de la organización, las medidas de seguridad físicas de la organización, los procedimientos y las políticas que utiliza la organización, así como cualquier otro elemento que contribuya al fortalecimiento de la seguridad. La actitud de los empleados juega un papel importante e incluso el negocio de la organización nos puede dar muchas pistas respecto de cuáles son las amenazas a las cuales nosotros nos enfrentamos. Cuando desarrollamos políticas, ya lo habíamos mencionado antes, debemos de considerar mínimo estos 7 elementos. El primero, la elaboración de la política de información. Una política que nos diga qué haremos con la información que tenemos dentro de la empresa, cuál va a ser de carácter público, cuál va a ser de uso reservado y cuál será de manera confidencial. Las políticas de seguridad que nos dirán el correcto uso y manejo de los procedimientos dentro de la empresa, qué es apropiado y qué no es apropiado. Las políticas de uso que nos dicen cuál es la mejor manera a través de la cual vamos a utilizar el equipo que se encuentra bajo nuestro cargo. Las políticas de respaldo, orientadas a decirnos qué es lo que vamos a guardar como información, de qué manera la vamos a almacenar y de qué manera la vamos a recuperar en caso de un incidente. Y los procedimientos que nos dicen o deben de establecer exactamente cómo se harán las cosas, que son los procedimientos de administración de cuentas, cómo creamos, damos de baja o damos de alta a los usuarios dentro de nuestro sistema, los procedimientos de manejo de incidentes, el plan de recuperación de desastres, entre otros. Muy bien, ¿qué política se debe de desarrollar primero? Para esto existen diferentes estrategias. Una de ellas es la evaluación a través de los controles que plantea ISO 27000. Una vez que nosotros cuantificamos todos los elementos e identificamos el punto más vulnerable, a este punto es al primero al que debemos de atacar. Por lo que lo primero que deben de hacer, recuérdenlo, siempre es la evaluación de riesgos. Todas son importantes. La implementación de la seguridad, ¿cómo lo haremos? Bueno, debemos de estar conscientes de los sistemas de informes de seguridad a través de monitoreo y uso, exploraciones de vulnerabilidad del sistema. A nivel de seguridad en Internet, considerar el uso de VPNs o IDS. A nivel de encriptación, elegir los algoritmos, la identificación de claves y cómo se hará uso de ellas.
A nivel de seguridad física, qué tipo de implementación utilizaremos para el ingreso y acceso a nuestros sistemas y oficinas. A nivel de personal, la definición de roles dentro del personal es importante, ver quiénes son empleados de confianza, quiénes no, quiénes son administradores, quiénes son desarrolladores, quiénes son ejecutivos. Para realizar las auditorías, recuerden que debemos de valorar o ponderar el cumplimiento de las políticas. Las evaluaciones deben de ser periódicas y en función de cada nuevo proyecto y se deben de considerar también pruebas de penetración constantes elaboradas de manera periódica y aleatoria para cada uno de los sistemas. Esto con la intención de mantenernos siempre alerta. Muy bien, seguimos hablando un poquito de políticas y procedimientos. Cuando nosotros creamos una política, lo primero que debemos de determinar es por qué la creamos, qué hace importante esa política. Luego debemos de definir cuál va a ser el comportamiento apropiado para el cumplimiento de la misma, qué es aceptable y qué no es aceptable. Debemos de definir quiénes serán las personas involucradas, así como qué perfiles deberán de tener. Una vez que tenemos toda esa información, procedemos al desarrollo de las políticas. Las políticas se definen o deberán de definir cómo debería de implementarse la seguridad. Dentro de estas se deben de enmarcar todo lo que son configuraciones, medidas de seguridad física, los deberes de los empleados, cómo reaccionará la organización en caso de que las cosas no marchen bien. Esto como medidas de contramedida. Las políticas deben de incluir a todos por igual, ya que se presentan como un marco para que todos los empleados trabajen en conjunto y deben de contener 4 elementos. Lo primero, las secciones comunes en toda política, el propósito, el ámbito y la responsabilidad. Dentro de las políticas de información se debe definir qué información es confidencial y cómo se debe de manejar. Para esta se debe de identificar la información, clasificarla, definir de qué manera se va a marcar y almacenar la información. Luego, de qué manera se transmitirá la información confidencial y sobre todo, algo que muchas veces olvidamos, de qué manera destruiremos la información confidencial cuando así lo requiera. La política de seguridad define los requerimientos técnicos a establecer y los procedimientos de instalación específicos que se requieran para el sistema. Dentro de esto, la identificación y autenticación o validación por parte de los usuarios, cómo definimos los controles de acceso, cuándo y cómo se realizarán las auditorías, cómo se manejará la conectividad de las redes, cómo administraremos y manejaremos el código malintencionado, cómo trabajaremos con la encriptación de la información. También se deben de definir cuáles serán las excepciones y se debe de incluir un área de apéndices en caso de así requerirlo. Cuando hablamos de las políticas del uso de las computadoras, aquí se deben de establecer elementos como la propiedad de las computadoras, la propiedad de la información, el uso aceptable de las computadoras y comprender que cuando se trabaja para una empresa, el equipo en el que se desarrolla no debe de generar ninguna expectativa de privacidad. Cuando hablamos del uso de políticas de Internet, pues contemplar el uso del correo electrónico interno y externo, así como las páginas a las cuales se puede tener acceso, la descarga de archivos o la subida de archivos o subida o envío de información. Todo esto debe estar considerado dentro de este elemento. Las políticas de respaldo son una de las más importantes. Estas deben de hacer referencia a las frecuencias de los respaldos, al almacenamiento de los respaldos, a la información que se respaldará y de qué manera se podrá tener acceso a esta información. Una vez establecidas las políticas, recuerden que debemos de contemplar también lo que serán los procedimientos de administración de usuarios. Dentro de los procedimientos debemos de tener muy claro cuáles serán los procedimientos para la creación de nuevos o ingreso de nuevos empleados, para los empleados que serán transferidos dentro de la organización o para los empleados que tengan que retirarse de la organización. Esto debe de estar sumamente claro dentro de estos procedimientos. Cuando hablamos de los procedimientos de administración de sistemas, debemos de contemplar cuándo se realizarán las actualizaciones de software,
cómo ejecutaremos el rastreo de vulnerabilidades, cómo realizaremos la revisión de las políticas, cómo realizaremos la revisión de las bitácoras y cómo monitorearemos y daremos seguimiento regular a toda la información que se transmite dentro de nuestro sistema de información. Dentro de los procedimientos de respuesta de incidentes debemos de contemplar la protección de los sistemas de la organización, la protección de la información dentro de la organización, cómo realizaremos la restauración de las operaciones, cómo realizaremos el enjuiciamiento de los infractores y cómo realizaremos la reducción de la mala publicidad o limitar el daño en caso de la ocurrencia de algún tipo de incidente. Esto es de suma importancia. También debemos de tener en cuenta la forma en que se realizará la identificación de los eventos. Debemos de tener o crear un equipo de respuesta cuando ocurran estos eventos y debemos de generar elementos de control de la información, así como auditoría, documentación y la prueba de los procedimientos. Los procedimientos de administración de la configuración hacen referencia a evaluar o establecer una línea base para el inicio del sistema y su funcionamiento. Esto va englobado en qué sistema operativo y qué versión de sistema operativo estaremos usando, cuál será el nivel de actualizaciones o correcciones, cómo se realizarán las aplicaciones que se ejecutan y las versiones de estas aplicaciones, cómo realizaremos las configuraciones iniciales para los dispositivos, sobre todo los sistemas de software y sus aplicaciones, así como los procedimientos de control de cambio. Ya lo mencionábamos antes. Por lo general, un sistema hecho a la medida puede tener una duración dentro de la empresa de 12 años, pero el equipo de cómputo sobre el que trabajará tendrá una vida útil únicamente de 5. Estas actualizaciones dentro del hardware pueden ocasionar graves problemas de funcionamiento dentro del software, por lo que debemos de estar conscientes de esos procedimientos de administración de configuración. De igual manera, cómo y cuándo realizaremos las actualizaciones de los sistemas, tanto de antivirus como del sistema operativo, para que éstas no interrumpan la funcionalidad o continuidad del negocio en su momento. Todo esto a nivel de buenas prácticas nos lleva a definir el funcionamiento de los estándares. Cuando nosotros hablamos de estándares, hay 3 estándares básicos dentro de la industria. Bueno, hay muchos, pero los más utilizados son el ISO 27000, el COVID y el ITIL. Le daremos una breve descripción de cada uno de ellos en un momento. ISO 27000. Hay que ver que la normativa ISO 27000 proviene de la normativa ISO 17799 y es la que proporciona recomendaciones de mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar, implementar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. La norma ISO 27000 como tal está compuesta de diferentes elementos. Lo veremos a detalle más adelante. Se define en el estándar como una preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, elementos clave al hablar de seguridad de la información. Este estándar incluye varios principios, los cuales se centran en la política de seguridad, los aspectos organizativos de la seguridad de la información, la seguridad ligada a los recursos humanos, la gestión de activos, el control de acceso, el cifrado, la seguridad física y ambiental, la seguridad en la operativa de la empresa, la seguridad en las telecomunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, relaciones con suministros o con proveedores, gestión de incidentes en la seguridad de la información, aspectos de la seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio y el cumplimiento del mismo. Esto se controla a través de 35 objetivos y 114 controles. Debemos de entender que estos 114 controles también pueden estar compuestos de diferentes subcontroles, los cuales se implementan en función del contexto y la interpretación de la norma, de la cual hablábamos hace algunos momentos.
El contenido de la norma ISO 27000 contiene diferentes apartados, dentro de los que cabe destacar la norma como tal, que denominada ISO 27000, la cual define los términos y definiciones de todas y cada una de ellas. La ISO 27001, que es la norma principal de la serie y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. En esta norma establece cuáles van a ser los lineamientos o pasos que se deben de seguir para poder certificar un proceso por parte de los auditores. La 27002, que establece cuáles serán los controles, objetivos y sobre todo cuáles serán los principios sobre los cuales se aplique la normativa en su evaluación. La 27003, que constituye una guía de implementación del sistema de gestión de seguridad como tal. La 27004, que especifica las métricas y técnicas de medidas aplicables para determinar la eficiencia del sistema de gestión de seguridad. La 27005, que establece directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la información. La 27006, que especifica los requisitos para la acreditación de entidades de auditoría. La 27007, que consiste en una guía de auditoría como tal para un sistema de gestión de seguridad de la información. La 27011, que consiste en una guía de gestión de seguridad de la información específica para el área de telecomunicaciones. La 27031, que consiste en una guía de continuidad del negocio en cuanto a tecnologías de información y comunicaciones. La 27032, que consiste en una guía relativa a todos los elementos de ciberseguridad. La 27033, que es una guía separada en 7 elementos, que nos habla de la gestión de seguridad en redes, arquitectura de la seguridad en redes, escenarios de redes de referencia, aseguramiento de las comunicaciones entre redes mediante gateway, acceso remoto, aseguramiento de comunicación mediante VPNs, diseño e implementación de la seguridad de redes. La 27034, que es una guía de seguridad en aplicaciones. La 27799, que está orientada exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la seguridad de información en el sector sanitario, todo lo que tiene que ver con la seguridad en clínicas, hospitales y todo lo que está relacionado con el medio sanitario. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de las normativas? Pues son muchos. Sin embargo, establecen una metodología de gestión de la seguridad de manera clara y definen su estructura, que sería lo básico. Las guías ISO 27000 o las normativas ISO 27000 nos ayudan a poder implementar dentro de cualquier empresa esas buenas prácticas basadas o adquiridas a lo largo del tiempo e implementadas en esta norma. No es sencillo, ya que cuando nosotros pasamos del proceso de evaluación para poder establecer una línea base a la auditoría, nosotros necesitamos generar un plan. Y es aquí donde ISO 27000 establece toda una metodología para poderse adaptar. Esto tiene que ver con la elaboración de un plan, con efectuar todo lo que el plan amerita, con hacer la revisión de lo que se implementó y por supuesto con actuar o implementar todas esas mejores prácticas para entrar dentro de un círculo de calidad y volver a iniciar. Recuerden, la seguridad es un proceso, no un producto, y es algo que debe de estar en constante movimiento y debe de evaluarse. ¿Por qué? Porque es un juego del gato y el ratón, y recordemos que la cadena siempre se rompe por su eslabón más débil. Muy bien, dentro de los aspectos claves para la implementación de cualquier normativa entran elementos de carácter administrativo y cultural dentro de cada empresa. Sin embargo, no podemos negar que el hecho del compromiso y el apoyo de la dirección juegan un papel importante, y sobre todo el compromiso hacia una mejora continua. De nada sirve que nosotros queramos implementar el estándar, apliquemos la política si no le damos seguimiento a la misma. Este entra como uno de los factores de éxito. Tenemos que recordar que la seguridad absoluta como tal no existe. Lo único que nosotros buscamos en la implementación de una normativa es el hecho de reducir los riesgos a niveles que podamos asumir como tal. La seguridad no es un proyecto de un producto, es una actividad continua y requiere de la implementación de un programa de protección que le dé soporte a toda la organización para poder tener éxito.
todos somos importantes, todos formamos un eslabón de esa cadena y la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. A nivel de riesgo, lo que nos permite es definir qué es aceptable y qué no es aceptable. Darnos cuenta de una realidad para poder asumir las consecuencias en función de esto. Debemos de establecer que para poder mejorar dentro del desarrollo de la seguridad dentro de una empresa, nosotros debemos de contar con el apoyo de todos los miembros de la misma, y esto únicamente se logra a través de la capacitación. Muy bien, ahora hablaremos un poquito de la normativa COVID. COVID como tal realiza un marco de negocios para lo que se denomina gobierno y gestión de tecnologías de información. Es un conjunto de mejores prácticas para el manejo de la información creado por la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información. COVID ha venido creciendo a lo largo de los años. Comenzó como un documento a nivel de auditoría, para luego empezar a establecer controles, luego se incorporó a nivel de administración de toda la empresa, entró a nivel de gobierno de TI, manejando y administrando el Departamento de Tecnología de Información, para ingresar a partir de COVID-5 a desarrollar un proceso de gobierno corporativo de TI. ¿Por qué ha hecho esta evolución? Podemos ver que día a día toda empresa depende mucho de su departamento de tecnología de información, ya que este da apalancamiento a la empresa. Si bien no es el centro del negocio y no es el que brinda el ingreso principal de dinero, sí genera el apalancamiento necesario como para poder volverse indispensable dentro de una empresa y para poder desarrollar las medidas o políticas de seguridad apropiadas. Debemos de contar con la participación de todos. Y esto únicamente se hace con el apoyo del gobierno, el gobierno corporativo, no solamente TI. Entonces COVID hace ese abordaje. Por lo que establece mantener información de alta calidad para soportar las decisiones, genera valor al negocio, permite alcanzar la excelencia operativa a través de la implementación de sus normativas, permite mantener los riesgos relacionados con TI a un nivel aceptable, busca optimizar los costos de los servicios y tecnologías de TI y busca cumplir con las constantes demandas a nivel de ley. Tenemos que estar conscientes de que el marco jurídico a nivel de país y a nivel internacional generan una enorme demanda sobre los departamentos de tecnología de información, ya sea a nivel de control de transacciones como a nivel de operaciones. ¿Cuáles son los componentes que enmarca COVID dentro de la gobernanza de tecnologías de información? Pues la alineación estratégica del departamento como tal con la organización, la definición y establecimiento de principios de tecnología de información, el manejo de aplicaciones, infraestructuras, la demanda requerida por el Departamento de Tecnología de Información, la forma en la que se tercerizan los servicios en caso de ser necesarios, todos los elementos de seguridad de información, la capacitación de los recursos humanos, la organización de los procesos de TI, las inversiones y costos de TI relacionados con clientes internos y externos, los rendimientos del Departamento de Tecnología de Información y los requisitos de conformidad que cada uno de estos elementos compone. Cuando nosotros hablamos de las cuestiones de gobierno electrónico y dirección en tecnologías de información, o mejor dicho, COVID habla de estos elementos, lo plantea desde dos puntos de vista. Deben de estar implementados tanto a las partes interesadas internas, en la cual intervienen todos los departamentos de la empresa, y a las partes interesadas externas, que tienen que ver con proveedores, accionistas, clientes, legislación, etcétera. COVID como tal provee un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos para el gobierno y gestión de las tecnologías de información corporativas. Dicho de una manera sencilla, ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde el punto de vista de tecnologías de información, manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y optimizando los niveles de riesgo y el uso de recursos. COVID plantea 5 principios básicos. Estos principios son satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Ya vimos que pueden ser partes internas o externas.
Cubrir las empresas de extremo a extremo. Aplicar un marco de referencia único e integrado para que todos sepan hacia dónde van y jalen para el mismo lado. Hacer posible un enfoque holístico que integre a cada una de las partes dentro de la empresa y separar el gobierno de la gestión. Una es la forma en la que tomamos decisiones y la otra la forma en la que se implementa. Para poder enmarcar estos principios cuenta con una serie de habilitadores. Estos son, como habilitador 1, los principios, políticas y marcos de referencia, como habilitador 2, los procesos, como habilitador 3, las estructuras organizacionales, como habilitador 4, la cultura, ética y comportamiento, y para finalizar, el manejo de la información. Estos 7 habilitadores poseen en conjunto varias dimensiones genéricas comunes. ¿Cuáles son? Las partes interesadas, las metas, los ciclos de vida y las buenas prácticas como tal. Recuerden que dentro de partes interesadas tenemos tanto las internas como las externas. Las metas van orientadas a la implementación de calidad intrínseca, calidad contextual y confiabilidad. El ciclo de vida hace referencia a la planificación, al proyecto como tal, al desarrollo, la implementación, la operación, el monitoreo y la actualización. Y las buenas prácticas que tienen que ver con las orientaciones y los productos de trabajo. Dentro de los principios vamos a definir de manera superficial cada uno de ellos. Principio 1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. ¿En qué consiste? Las metas de la empresa para la tecnología de información se utilizan para formalizar y estructurar las necesidades de las partes interesadas. Estos objetivos pueden lograrse mediante la utilización óptima y la ejecución de todos los catalizadores incluidos dentro de los procesos. Principio 2. Cubrir la empresa de extremo a extremo. En este punto lo que se busca es integrar todos los elementos de la empresa alineados a los intereses de la misma y sirviendo como TI como eje transversal. Cuando hablamos de aplicar un marco de referencia integrado, para esto COVID presenta y describe toda su arquitectura. Hacer posible un enfoque holístico pretende o busca la implementación sistemática de toda la arquitectura de COVID dentro de la empresa. Y separar el gobierno de la gestión es la diferencia entre gestión y gobierno como tal y cómo se relacionan entre sí. Para esto debemos recordar que el gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzarán las metas corporativas equilibradas y acordadas, mientras la gestión planifica, construye, ejecuta y controla las actividades alineadas con la dirección establecidas por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas empresariales. Dentro de los catalizadores de esta interacción se encuentran los procesos, la información, las estructuras organizativas, los principios, políticas y marcos, la cultura, la ética y comportamiento, las personas, los habilitadores y competencias, los servicios y la infraestructura y aplicaciones. Al hablar hace unos momentos de buenas prácticas y interpretación de la norma, cuando mencionábamos que la misma dependía del contexto, hacíamos referencia a todos estos catalizadores. Y dependiendo de su interacción es que realizamos la implementación técnica de cada uno de los procesos al momento de elaborar una política. ¿Cómo se ejecuta la referencia o el modelo de referencia de procesos en COVID? Pues bien, aquí tenemos 3 niveles, siendo el más importante las necesidades del negocio. Estas son interpretadas a un nivel ejecutivo que realizan la evaluación, definen u orientan cómo se hará la implementación y supervisan la misma, para dejar a nivel de gestión toda la parte del ciclo de proyecto, que consiste en planificar, construir, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las mismas. La guía de implementación está compuesta por 7 pasos que deben dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los motivos? ¿Dónde se establecen los motivos? ¿Dónde queremos ir? ¿Qué es preciso hacer? ¿Cómo conseguimos llegar a ese punto? ¿Hemos conseguido llegar a ese punto? ¿Y cómo mantenemos vivo el impulso?
Recuerden que todos estos elementos son importantes y cada una de ellas tiene un proceso particular para poder ser implementado. ¿Qué beneficios podemos encontrar a nivel de empresa? Pues la idea es generar mayor valor para la empresa, tener un elemento de satisfacción para el departamento de tecnologías de información, así como una integración total dentro de la estructura. A nivel del área específica de tecnologías de información, pues esto genera mayor orientación del negocio y a nivel del usuario como tal, entiende su contribución para la empresa. Todo esto se centra en un modelo de madurez. No debe de ser implementado, o es más, no puede ser implementado de una sola forma. Esto pasa por la implementación de un nivel inexistente, en donde lo que buscamos como implementadores es la concientización y comunicación de la información para llegar a un nivel de madurez 1 y así sucesivamente hasta el 5, el cual nos da el cumplimiento y garantiza el cumplimiento de las metas y sus mediciones. Ya en este punto hemos realizado la evaluación de dos estándares muy conocidos, ISO 27000 y COVID. Para finalizar, hablaremos un poquito sobre el estándar ITIL. Este es el estándar de gestión de servicios a lo largo del ciclo de vida de una empresa. ITIL es una biblioteca de infraestructura de tecnologías de información que consiste en un compendio de publicaciones o librerías que describen de manera sistemática un conjunto de buenas prácticas para la gestión de los servicios de tecnología en informática. ITIL da descripciones detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que albergue toda la infraestructura, desarrollo y operaciones de tecnología de información. Ahí existe una serie de publicaciones complementarias que se sitúan en la mejora continua del servicio, la mejora de servicio web, el diseño de servicios, la transición entre servicios, la operacionalización de servicios y la estrategia de servicios, todo esto enmarcado sobre ITIL. La última versión se dio en el 2007 bajo la terminología de ITIL versión 3, ya ahorita se están haciendo las nuevas actualizaciones y en ese momento contaba con 5 volúmenes. Estos 5 volúmenes se caracterizan por estrategia de servicio, diseño del servicio, operación del servicio, mejora continua del servicio y transición en el servicio. Cuando hablamos de estrategia de servicios, hablamos del diseño de un plan de acción que permita desarrollar una estrategia en la organización en cuanto a las tecnologías de la información. Si se fijan, casi todo aquí va orientado a satisfacción del cliente. Por eso es que esta normativa como tal es muy implementada por los call centers. ITIL es quien desarrolla la idea de generación de help desk para poder integrar o concentrar toda la experiencia acumulada en un solo punto y poder dar rápida respuesta a todas las necesidades de los usuarios dentro de la organización cuando ocurra un incidente. El volumen 2, diseño de servicios. Este volumen se desarrollan los conceptos relativos al diseño de servicios como diseño de arquitecturas, procesos, políticas, documentación. Se adentra además en la gestión de niveles de servicio, diseño para la gestión de capacidad, continuidad de los servicios de TI, gestión de proveedores y responsabilidades clave en el diseño de servicios. El libro 3 habla de operaciones. Se exponen las mejores prácticas a poner en marcha para conseguir o ofrecer un nivel de servicio de la organización acorde a los requisitos y necesidades de los clientes. El nivel 4 tiene que ver con la mejora continua como fuente de desarrollo y crecimiento del nivel de servicios de TI, tanto a nivel interno como respecto al cliente. Y el último libro hace referencia a la transición de servicios, es decir, a los cambios que se han de producir en la prestación de los servicios comunes del trabajo diario dentro de las empresas. Los módulos de capacidad y sus áreas de conocimiento específicas son los siguientes. Cuando hablamos de planificación, protección y optimización, hablamos de la gestión de la disponibilidad, de la capacidad, de la mejora continua del servicio, la gestión de la demanda, la gestión de riesgos
y la gestión de la seguridad de la información. Al hablar de las ofertas y acuerdos de servicio, hablamos de la gestión de la cartera de servicios, del nivel de servicios, del catálogo de servicios, de la demanda de los suministros y de la gestión financiera. Al hablar de la entrega, control y validación, hablamos de la gestión de cambio, gestión de entrega y despliegues, la gestión de validación y pruebas del servicio, gestión de la configuración y activos del servicio, la gestión del conocimiento, las peticiones de cambio y la evaluación del servicio. Al hablar del análisis y soporte operativo, hablamos de la gestión de eventos, la gestión de incidentes, las peticiones de cambio, la gestión de problemas, la gestión de accesos, los centros de servicio al usuario, la gestión técnica, la gestión de operaciones de TI y la gestión de aplicaciones. Al hablar de gestión de la seguridad de información, pues tenemos 4 elementos. Hablamos de la disponibilidad, integridad y confidencialidad y asume uno más, que tiene que ver en otros estándares como responsabilidad. En ITIL se le denomina como la parte de legalidad, que es la asignación de las responsabilidades a cada usuario para dar respuesta ante un incidente. Las fases de actuación en materia de seguridad tienen que ver con planificación, ejecución y seguimiento de las mismas. La planificación de la gestión de la seguridad se da en función de los siguientes puntos: alcance de la seguridad, los objetivos de la misma, los protocolos a poner en marcha, las responsabilidades por funciones, los protocolos de actuación ante los procesos, el seguimiento, identificación y evaluación de los riesgos a nivel de indicadores, los recursos y personas, las herramientas y la mejora de la seguridad, esto a nivel de auditoría y mejora interna. Para la ejecución hablamos de la asignación de funciones y responsabilidades desplegadas, la documentación que se debe mantener al día, las políticas y protocolos que se están poniendo en práctica, mantiene la identificación y evaluación de los riesgos, los presupuestos para posibles intervenciones de seguridad y la gestión de recursos, así como la colaboración con otras áreas para una correcta gestión de la seguridad del servicio, la coordinación con el Service Desk y la gestión de incidentes, los controles con proveedores, la colaboración con la gestión de la continuidad, la colaboración con la gestión de cambios, el apoyo a las peticiones de cambios y la colaboración con la gestión de la disponibilidad. Hay que ver que a nivel de seguimiento se debe de considerar que el objetivo de seguimiento es monitorear el servicio para conocer si se están cumpliendo los objetivos planteados con respecto a la seguridad y la evolución de la ejecución del plan de seguridad. Y con esto concluiríamos los contenidos del segundo parcial de la clase de seguridad informática. Espero que sirva como referencia de estudios y nos vemos en la siguiente entrega. Pasen feliz día.